Seguimos con más noticias aquí en Pro Ganadería. Ya estamos en línea con el señor Ricardo Reyes, delegado de la Asociación Rural del Uruguay ante el INAC, para poder hablar acerca del mercado del Uruguay y cómo están actualmente a esta altura del año. Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, yo muy bien, espero que se encuentren todos bien y un saludo para todos los televidentes. Desde ya agradecidos por este contacto, sabemos que el Uruguay tiene algunas características similares con Paraguay en lo que hace a la producción. Y dentro de esto, quisiéramos saber cómo están actualmente. Cuando hablamos del rubro ganadero, sabemos que en el Uruguay han logrado avances importantes. ¿Cuál es el escenario en el que hoy día se encuentran? Bueno, Uruguay en estos momentos está atravesando de la mano de lo que es la tendencia de los mercados internacionales de la carne. Algo similar está ocurriendo en todos los países exportadores. Bueno, está viviendo un dinamismo al cual no estábamos de pronto tan acostumbrados desde el punto de vista de lo que es la demanda, de lo que son los valores, tanto de la tonelada exportada como también de lo que tiene que ver con ese traslado de precio hacia lo que son, bueno, los valores de la hacienda. Tanto estoy hablando de la hacienda gorda como también los valores de reposición. Aquí en Uruguay, además, estamos atravesando en estos momentos lo que es la zafra de reproductores. En nuestro caso, que tenemos también, bueno, una cabaña de la raza Hereford como empresa desde hace más de un siglo, es una empresa familiar y coincidentemente hicimos remate de reproductores el pasado miércoles. Lo que estamos viendo es que hay una tonicidad muy fuerte también en lo que son los valores de los reproductores, lo que está mostrando que hay una proyección interesante, por lo menos una visión de lo que es el sector criador, que es el futuro del complejo cárnico, bueno, de una fuerte inversión y una fuerte apuesta a seguir creciendo el número de terneros. Uruguay está hoy con un stock ganadero prácticamente récord que supera los 12 millones de cabezas de ganado, con 3 millones de terneros. Y lo que estaba diciendo, los números de faena, cuando hablaba de los valores y de la dinámica, eso se está viendo muy reflejado aquí en Uruguay en lo que son los números de faena semanal por parte de la industria frigorífica, con números que realmente son muy interesantes, que están mostrando bueno, un fuerte dinamismo, como decía, en lo que es la demanda, tanto internacional como trasladada a lo que son los precios de la hacienda gorda. Y también lo que está siendo posible a través de una fuerte inversión en alimentación, porque esto tiene una lógica y es en la medida en que uno empieza a elevar los niveles de faena y a elevar los niveles de productividad, todo eso es posible de la mano de la aplicación de nuevas tecnologías o de tecnologías de mayor inversión en tecnología. Estamos hablando de alimentación, en donde empieza a jugar un papel importante lo que son la suplementación con granos, lo que es la energía dentro de las dietas, lo que es parecerse quizá un poco más a lo que son las ganaderías desarrolladas, como puede ser la ganadería, bueno, pues, podríamos hablar de Australia, podríamos hablar de Nueva Zelanda, de Estados Unidos o de Europa, en donde hay, en el mundo en general, hay un fuerte componente de energía en las dietas, de suplementación y de engorde. Y eso lo estamos viendo aquí en Uruguay con una mayor cantidad de novillos con dentición incompleta que están ingresando a la faena. Estamos viendo que hoy en el caso de los novillos, más del 60% de los novillos que se están faenando son de dentición incompleta. Entonces, creo que ese es un poco el resumen del momento que está atravesando la ganadería hoy aquí en Uruguay, con valores incluso del novillo que hoy están en el entorno de los $4.80 a la carne, que es un valor históricamente alto. Uruguay nunca tuvo esos valores para la hacienda gorda, un novillo que se aproxima casi a los $5. Y eso está mostrando también lo que hay detrás, que bueno, es un trabajo muy serio que ustedes saben muy bien que ha hecho Uruguay a lo largo de muchísimos años, de posicionamiento en los distintos mercados,
el propio Instituto Nacional de Carne, del cual somos parte como representantes de los productores por la Asociación Rural del Uruguay, tiene mucho que ver en esto, pero hay una larga historia y trayectoria de Uruguay en lo que es el posicionamiento de la marca, en lo que es el acceso a los mercados, en lo que es la diferenciación del producto, en lo que es la trazabilidad y bueno, un montón de componentes que hace que hoy Uruguay esté aprovechando mucho este momento que está atravesando la demanda del mercado de carnes a nivel internacional. Sabemos que son varios los valores que se tienen en cuenta y esto también son determinantes para tener al menos una proyección de parte de los productores. Si hablamos de los temas arancelarios, ¿cuánto paga hoy día Uruguay? ¿Cómo está esto hoy día? Los aranceles es uno de los componentes que hacen a lo que se pueden considerar barreras de acceso. Uruguay está trabajando en eso, ya lo venía haciendo. Este gobierno tiene un desvelo con ese tema. Uruguay paga más de 200 millones de dólares de aranceles en materia cárnica, en el tema de carnes. Eh, Hoy hay una sintonía que realmente es muy interesante, que quizá en otros momentos no había, entre lo que es el Poder Ejecutivo, que está convencido por dónde está la salida, incluso de la situación económica que todos los países del mundo están atravesando debido a la pandemia, pero que Uruguay, gracias a Dios, también con un manejo muy serio por parte de este gobierno que tiene un apoyo muy fuerte hacia lo que es la producción y tiene claro que de la mano de la inversión y el crecimiento productivo es donde va a estar la generación de empleo y la salida de lo que en Uruguay es una crisis, también incluso del turismo, que hoy sé que ya a partir de noviembre va a quedar bastante abierto en términos de fronteras. Y creo que toda esa visión hace que hoy se esté trabajando en sintonía, particularmente en temas no solo arancelarios, sino también en temas sanitarios, porque no hay que olvidar que las restricciones, algunas son arancelarias, hay otras que son sanitarias y hay otras que son pararancelarias que lamentablemente cada vez son más y sobre las cuales tenemos la obligación de trabajar sobre todo lo que son los países exportadores para que no se nos sigan imponiendo condiciones que no tienen fundamento ni tienen pruebas científicas, sino que terminan siendo en definitiva una traba al comercio o una restricción arbitraria de acceso. Pasó aquí en Uruguay y lo estamos viviendo en los países del Mercosur con el uso de estradiol, por ejemplo, para la sincronización que se utiliza mucho en las inseminaciones por parte de la Unión Europea. Entonces, todos esos puntos son cosas que hay que cada vez trabajar más de cerca, más en conjunto, quizá de forma coordinada, los propios países exportadores. Nosotros estos temas los tratamos mucho en lo que es el ámbito del Foro Mercosur de la carne, en donde también están integrantes de la industria del complejo cárnico del Paraguay, bueno, de Brasil y Argentina también, pero es importante trabajar en conjunto estos aspectos. Y en materia arancelaria hay que seguir trabajando. Uruguay exporta el 80% de su producción de carne fuera de preferencias arancelarias, únicamente el 20% se hace bajo preferencias arancelarias, así que demuestra también bueno, la importancia y lo que es el potencial que tiene el complejo cárnico en Uruguay. Y lo vemos en el cupo 481, por ejemplo, que es un cupo para más de 20 cortes en la Unión Europea con 100 días de terminación a grano con arancel cero, en donde Uruguay no solo accedió, sino que rápidamente lo logró acaparar, ahora está disminuido en su volumen por un tema de acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, que no viene al caso, allí hubieron algunos reclamos, pero la realidad es que Uruguay, cuando tiene la posibilidad de posicionarse en mercados en donde hay preferencias, con el acceso rápidamente lo hace, lo que demuestra que hay una eficiencia muy importante en todo el complejo, especialmente también de lo que es la industria exportadora. Y aquí hay un punto que no es menor, que es el caso de China, ¿verdad? Usted mencionaba recién el tema arancelario. Uruguay hoy está dispuesto y lo está analizando a hacer un análisis de prefactibilidad de lo que puede llegar a ser la firma de un acuerdo comercial o un tratado de libre comercio con China, que sabemos que ha sido motivo de discusión en estos tiempos
por parte del Mercosur, porque hay un Mercosur que es muy bueno para muchas cosas desde el punto de vista de la integración comercial y de la integración para otros aspectos vinculados a la zona de tránsito, pero sabemos que también tiene unas limitantes muy grandes y un impedimento para aquellos países que tienen la necesidad urgente de salir a venderse al mundo y lograr mejores condiciones de acceso. Y por eso es que Uruguay, de la mano de este gobierno, que es el primer gobierno que ha tomado esta iniciativa fuerte de patear el tablero, de posicionarse frente al resto de los países, bueno, creemos que es una buena medida y creo que es momento en que el Mercosur tiene que dejar, sobre todo a los países que lo necesitan más, como puede ser Uruguay o como podría ser eventualmente Paraguay, de trabajar a otra velocidad o, bueno, permitir una flexibilización que le permita mejorar el acceso comercial. ¿Se necesita un cambio de estrategia por parte del Mercosur? ¿Uruguay podría plantear esto? Porque sabemos que Uruguay es un jugador importante, juega en las ligas mayores, está en relacionamiento directo con China, uno de los mercados en donde Paraguay no ha logrado acceder. ¿Se necesita un cambio de estrategia? ¿Se podría plantear esto del Uruguay? Uruguay ya lo ha planteado, Uruguay lo está planteando, lo ha planteado en más de una ocasión en este último año, eh, y hay un desvelo importante, como decía hoy, de un gobierno que tiene bien claro de por dónde hay que trabajar, por dónde se debe salir, y de la mano en un país exportador como es el caso de Uruguay, y como es el caso de Paraguay también. Y aquí yo no estoy hablando solo de carne, estoy hablando de cosas que son mucho más abarcativas, pero está comprobado que los países que mejoran la condición de vida de sus habitantes son aquellos países que en el mundo actual logran una mayor apertura, porque de la mano de la mayor apertura es como viene después la inversión, es como viene el crecimiento productivo, es como viene la generación de trabajo genuino, y es como viene, en definitiva, también la mejora en la calidad de vida de los habitantes. En el caso de Uruguay, este gobierno tiene claro que es por ese lado la movida, que hay que trabajar en ese sentido, ya lo ha planteado en el Mercosur, lo que hay que conseguir, incluso en estos días hubo un planteo por parte de Argentina y Brasil sobre lo que refiere al arancel externo común, que sería el planteo, estaba asociado a la baja de ese arancel externo común, porque en definitiva Brasil y Argentina entienden que eso los podría beneficiar de alguna manera. Bueno, yo creo que, que Uruguay lo primero que debería hacer, si acepta esa postura, es ya dejar claro y por escrito que estamos en un proceso de flexibilización en donde también se le tiene que permitir a los países que lo necesiten y que lo entiendan conveniente negociar acuerdos por fuera del bloque que sean beneficiosos para su población, para sus ciudadanos y para la generación de trabajo dentro de su país. Ricardo, muchísimas gracias por darnos estas explicaciones. Nosotros vamos a estar atentos de la evolución que tenga en el mercado y por sobre todo también atentos a lo que suceda en Uruguay, que consideramos un país hermano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, para mí es un gusto como siempre y saludo a todos los hermanos paraguayos que cuando se levante las restricciones vamos a volver. Las restricciones de viaje me refiero, que todavía son un poco acotadas, y bueno, tenemos muchos amigos allí en Paraguay, así que un saludo para todos.